Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre temas de economía y las ideas de Friedrich von Hayek. Decías tú en el segmento anterior, Néstor, que uno de los textos que más te ha enamorado de la obra de Hayek es uno cuyo título es La confusión del lenguaje en el pensamiento político, que está incluido en esta colección de ensayos que se llama Sobre la libertad. ¿De qué trata la confusión del lenguaje en el pensamiento político? Sí, mira, Hayek, su obra es inmensa. Todo su legado es lo que yo diría el mundo hoy requiere para construir la receta de prosperidad, que yo siempre hablo de ello. Venezuela es un país, hay razones para ser optimista a pesar de la ruina en que está este país en este momento, de lo feo que está este país en este momento. Y digo con esas expresiones y con esa fuerza y firmeza, esas expresiones, porque no es posible ni hay razón para que un país como Venezuela, que lo tiene todo, clima, situación geográfica, recursos, todo sea tan pobre y esté tan arruinado y esté tan feo y esté tan maltratado, tan maltrecho, pues, y con un rumbo que todavía sigue. Pero Hayek no habla de Venezuela en ese No habla texto, de Venezuela, pero para mí me marcó mucho porque cuando yo escuchaba a Hayek en una conferencia en Inglaterra, que nunca se me olvida, esa conferencia fue sobre the confusion of language in the political thought, las confusiones del lenguaje en el pensamiento político, que es el que está incluido. Que está incluido. A mí me marcó mucho porque se pareció a Camino de Servidumbre, en cuanto que Camino de la Servidumbre fue una alerta que él dio, muchos en el año 43, 44, de lo que él veía que iba a ocurrir en el mundo, como en efecto no se equivocó, iba camino a la servidumbre, a la esclavitud, en lugar de ir camino a la libertad, sino cambiaba ese rumbo, y él alertó sobre eso. En las confusiones del lenguaje en el pensamiento político, Hayek alerta cómo los socialistas, ¿no?, cómo justamente destruyen el lenguaje y comienzan de alguna forma a confundir con el lenguaje y a producir un fraude semántico con el lenguaje y con la palabra social. Hoy, por ejemplo, cada vez más, le da más razón a él, lo que no es social no sirve, es malo, lo ha satanizado todo. Bueno, entonces, la palabra neoliberalismo es casi claro, un insulto hoy. El neoliberalismo, que fue también una expresión creada por los socialistas para desacreditar al liberalismo clásico, sí, claro. Porque el neoliberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo, ni tiene nada de liberal. El neoliberalismo es una receta estatista con una ropa nueva que le suministran las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que está desfasado, que hay que cambiarlo, que está cuestionado, dicho por los mismos norteamericanos, donde está la sede de esas instituciones, y que le suministra recetas a los países poniendo a dieta a la gente, pero no a los gobiernos. A los gobiernos los mantiene obesos, gordos, porque les busca más ingresos para que gasten más, ¿no? Que son las recetas keynesianas. Bueno, eso no es lo que justamente Hayek dice. Con el lenguaje, los socialistas han ido colocándole una serie de adjetivos y tal. A la justicia le llaman justicia social. Y por si fuera poco, si se quedara alguien afuera, colocan a veces social inclusiva aquí en Venezuela, ¿no? Porque todavía parece que es poco lo social. La justicia no es ni inclusiva ni es social, es justicia. Porque la justicia, cuando deja de ser justicia, no es objetiva. Tiene que ser igual para los pobres, para ricos, para el que tiene más. La justicia es justamente eso, igual que la democracia, ¿no? Y por eso Hayek, ahí es donde viene lo más importante de las confusiones del lenguaje. El problema que yo veo, disculpa Néstor que te interrumpa, es que muchas veces se confunde justicia con igualdad. Exacto. Y no necesariamente. Una situación de desigualdad económico-social puede ser justa. El que trabajó más merece más. Bueno, el que tiene más mérito, y yo creo que los liberales han hecho mucho énfasis en la meritocracia, el que tiene más méritos, pues lo justo es que debe recibir más. Porque la justicia siempre se definió desde Justiniano. Claro. Dar a cada quien lo que corresponde. Así es. Yo creo que si vamos a aplicar criterios de justicia social este año 2014, que tenemos Mundial de Fútbol, entonces quitémosles copas del mundo a Brasil y repartámoslas en África y otros, si vamos a seguir ese criterio firme de justicia social. No, pero Brasil merece esas 5 copas porque jugó mejor, etcétera, ¿no? Así es. Mira, hay 3 libros de Hayek que se llaman Derecho, Legislación y Libertad. 1, 2 y 3. Así se llaman los 3 libros. En el 1 toca un tema. En el 2 toca el espejismo de la justicia social, justamente ese tema, ¿no? Lo aborda Hayek con un magistral conocimiento y sabiduría y con una claridad que lo deja uno claro, donde justamente explica por qué en el empeño de la igualdad
¿no? Justamente se incurre en la desigualdad, en la inequidad, y es cuando se comete la injusticia mayor. El que trabaja más tiene derecho a ganar más. Claro. Y si tú le quitas al que trabaja más para dárselo al que no trabaja, no porque no tenga trabajo, sino porque no tiene cultura de trabajo, porque hoy en día está de moda eso, llamar vago a uno, al otro, ¿no? Pero justamente porque no está produciendo y el otro produce, entonces tú estás desestimulando la creación de riqueza y estás contribuyendo con la receta de pobreza, la receta fracasada. Por eso, cuando él al final de su vida analiza el tema de la justicia social, el tema justamente del tema social, y dice que con ese término se incurre en un fraude semántico, se engaña a la gente y se destruye el lenguaje, ¿no? Y entonces la justicia, dice, y justamente ahí el Dios verdadero pasa a ser un Dios, ante la ausencia de un Dios verdadero, surgen los dioses falsos, el soberano. Entonces, el soberano es el que tiene la razón, como si no fuera, y eso es una de las cosas que son graves. Y hay algo más todavía que él analiza, que es la democracia, ¿no? Y Hayek al final de su vida toca un tema que quien le hace la última entrevista que se conoce de él al final de su vida, ya de 90 años aproximadamente, le termina, Hayek le había dicho todo y cuestiona la democracia, pues dice que la democracia nace desde Aristóteles, viene con una herida, y dice él que no está clara, y nace como un gobierno ilimitado. La mayoría decide lo que es, y ahí se incurre justamente en el grave error. Y por eso él plantea la demarquía, que debería cambiarle el nombre, decía Hayek, por el de democracia por demarquía, y que demarquía sería el gobierno limitado, porque él decía que cuando la democracia no era limitada, terminaba conduciéndonos al socialismo y el socialismo terminaba matando o aniquilando. Es que yo creo que esa es una de las grandes tesis de la obra de Hayek, la idea de que el control, lo que empieza siendo un control de economía, supuestamente para privilegiar a las clases más desposeídas, un control de precios, control de tasas de interés, etcétera, eso es muy difícil contenerlo en la esfera económica. Muy pronto eso se va a trasladar a la esfera política. Entonces lo que empieza siendo un control de precios eventualmente también se va a convertir en un control de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Así es. Mira, en la Biblia, en la Sagrada Escritura dice que los gobiernos, el gobierno civil debe ser limitado, porque si no incurre justamente en arbitrariedad y abuso del poder. Fíjate bien, y Moisés le dijo a los judíos, a los hebreos, respeten la propiedad privada. Pero además de eso, Hayek fue muy claro en la defensa de la libertad, y por eso, con ese último ensayo o libro, de las confusiones del lenguaje en el pensamiento político, trata de aclarar ello. Pero es que es descomunal la obra de Hayek, ¿no? En ese sentido. Hayek fue un visionario y justamente él veía, él se anticipaba, así como un buen manager o un buen pelotero se anticipa al lanzamiento del pitcher, ¿no? Bueno, Hayek, en lo ideológico, fue eso. Un gran intelectual y además muy honesto y muy probo. Néstor, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Bueno, muchas gracias. A ustedes, amigos, muy agradecido por su sintonía y nos vemos la semana que viene.